Buenos días, hermanas y hermanos. En este video Jesús es interpelado por un doctor de la ley quien le pregunta ¿cómo lograr la vida eterna? Jesús a su manera le responde con otra pregunta. ¿Quién dice la ley? ¿Qué dice la ley? El doctor responde correctamente. Insiste el doctor y pregunta ¿quién es mi prójimo? Jesús le da una cátedra de quién es el prójimo por medio de una parábola donde se relata la actitud que toman tres personajes ante una persona lastimada y por salteadores, y Jesús le pregunta cuál debe ser la actitud correcta de acuerdo a la ley. Jesús le recomienda que siga su respuesta, así que empecemos. Amemos a nuestro prójimo como Cristo nos amó hasta el punto de dar su propia vida. Se levantó entonces un doctor de la ley y para enredarlo le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer para lograr la herencia de la vida eterna? El Señor había dicho antes que sus nombres estaban escritos en el cielo, de donde, como creyó el doctor de la ley, tomó ocasión de tentar al Señor por lo que se dice. Y se levantó un doctor de la ley y le dijo para tentarle, etc. Parece que el jurista ha oído decir lo que Jesús acaba de decir sobre la misión cristiana de 10, del 1 al 24. La prueba tiene que ver con la función de la ley de Dios en la salvación proclamada por los misioneros. Lucas da dos respuestas. La ley sigue siendo válida. Los no judíos que observen la ley heredarán la vida eterna. Posteriormente, en 18, del 18 al 30, Lucas ofrecerá una respuesta más específicamente cristiana a la misma pregunta sobre la herencia de la vida eterna. La respuesta del jurista procede de Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Respondióle: ¿en la ley? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Había ciertos charlatanes que recorrían todo el territorio de los judíos acusando a Cristo y diciendo que llamaba inútil a la ley de Moisés al mismo tiempo que enseñaba doctrinas nuevas. Queriendo pues aquel doctor de la ley seducir a Jesús para que hablase algo en contra de la ley de Moisés, se presenta tentándole, llamándole maestro y no sufriendo ser enseñado. Y él replicó diciendo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Era uno de aquellos que creían conocer la ley y que poseen de ella la letra, pero que ignoran el espíritu. Por eso, con el texto mismo de la ley les prueba que la ignoran, demostrando que la ley anunció desde el principio el Padre, al Hijo y el misterio de la encarnación del Señor. Díjole Jesús: has respondido justamente, haz esto y vivirás. Cuando el doctor de la ley respondió a lo que en ella se contenía Cristo, para quien todo es conocido, le rompió las redes de su malicia, porque sigue, y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Alabado el doctor de la ley por el Salvador, porque había respondido bien. Se llenó de soberbia, no creyendo que había alguien que pudiera ser su prójimo, como si no hubiese quien pudiera compararse con él en justicia. Por eso dice: mas él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús repuso diciendo: un hombre bajando de Jerusalén a Jericó vino a dar entre salteadores, los cuales después de haberlo despojado y cubierto de heridas se fueron, dejándolo medio muerto. El Salvador no determina al prójimo por las acciones o por las dignidades, sino por la naturaleza.
como si dijese, no creas que aunque seas justo no tienes prójimo. Todos los que tienen la misma naturaleza que tú son tus prójimos. Casualmente un sacerdote iba bajando por ese camino, lo vio y pasó de largo. Ese hombre, a saber, Adán, estaba tendido sin auxilio, saludable. Traspasado por las heridas de sus pecados, aquel a quien ni el sacerdote Aarón pasando pudo socorrer con el sacrificio. Un levita llegó a sí mismo delante de este sitio, lo vio y pasó de largo. En el sacerdote y en el levita se representan los dos tiempos, el de la ley y el de los profetas. En el sacerdote de la ley por la cual se instituyeron el sacerdocio y los sacrificios. En el levita los vaticinios de los profetas, en cuyo tiempo no pudo curarse la humanidad, porque la ley daba a conocer los pecados, pero no los perdonaba. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció de él. Pero un samaritano lejano por la raza, próximo por la misericordia, hizo lo que sigue. Mas un samaritano que iba de camino llegó a él, etc. Nuestro Señor Jesucristo, que es representado por ese samaritano. En efecto, ese samaritano quiere decir guarda, y de él se dice no dormitará ni dormirá el que guarda a Israel, Salmo 124, porque resucitando de entre los muertos ya no muere. Romanos 6:9, y finalmente cuando se le dijo, porque samaritano eres y tienes demonio, Juan 8:48. Negó que tuviese demonio, puesto que expulsaba a los demonios, pero no negó que era el guarda del enfermo. Y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y luego poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo condujo en la posada y cuidó de él, viéndole tendido y sin fuerzas y sin movimiento. Se movió la compasión, no halló mérito alguno en él que le hiciese digno de ser curado. Pero él condenó el pecado en la carne del pecado, por eso sigue acercándose, le vendó las heridas, echando en ellas aceite, etc. Al día siguiente, sacando 2 denarios, los dio al posadero y le dijo, ten cuidado de él, todo lo que gastares de más yo te lo reembolsaré a mi vuelta. Mas como este samaritano no podía permanecer mucho en la tierra, debía volver al lugar donde había bajado por esos días. Y al día siguiente sacó 2 denarios, etc. ¿Cuál es este día siguiente sino acaso el de la resurrección del Señor? De que se ha dicho, este es el día que hizo el Señor, Salmo 117:24. Los 2 denarios representan los 2 testamentos que llevan impresa así la imagen del Rey inmortal con cuyo precio se cubran nuestras heridas. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de los bandoleros? Una vez dicho esto, pregunta el Señor al doctor de la ley, ¿cuál de esos 3 te parece que fue el prójimo de este hombre que cayó en manos de los ladrones? Y el doctor le respondió, el que usó misericordia con él. Ni el sacerdote ni el levita se hicieron prójimos del paciente, sino aquel que se compadeció de él. ¿Quién fue prójimo? La pregunta de Jesús da la vuelta a la del jurista. No preguntas quién pertenece al pueblo de Dios para que merezca mi amor como prójimo suyo, sino preguntaba así, ¿cuál es el comportamiento que incumbe a un miembro del pueblo elegido por Dios? Respondió el que se apiadó de él, y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es inútil la dignidad del sacerdocio y del conocimiento de la ley, si no se confirma con las buenas obras, pues sigue, pues ve. Le dijo entonces Jesús, y haz tú lo mismo, etc. El que practicó misericordia.
El jurista no se atreve a decir samaritano porque practicó la ley. El marginado samaritano muestra que es realmente un prójimo, un miembro del pueblo de Dios, heredero de la vida eterna. Hemos llegado al final de este video donde Jesús es interpelado por el doctor de la ley, quien le pregunta cómo lograr la vida eterna. Jesús a su manera le responde. Cuando te pregunta qué dice la ley, el doctor responde correctamente. Insiste el doctor y pregunta quién es mi prójimo. Jesús le da una cátedra de quién es el prójimo por medio de una parábola donde se relata la actitud que toman tres personajes ante una persona lastimada por salteadores. Y Jesús le pregunta cuál debe ser la actitud correcta. De acuerdo a la ley, Jesús le recomienda que siga su respuesta. Nos vemos en el siguiente video con el favor de Dios. Con el favor de Dios, hasta entonces.